compartir. Oh, yes. Bueno, nosotros le vamos a presentar la métodos de evaluación ergonómicos o WAS. Somos de la carrera de Ingeniería Industrial, Ergonomía. El docente se llama Rinaldo Romero Domínguez. Estamos en el 6.3, 6.2. Y nuestro equipo está conformado por Alondra, por Alejandro, Carlos, Dulce, Efraín, Rodrigo y José Manuel. ¿Cómo se desarrolló OWASP? OWASP fue desarrollado en 1977 por un grupo de ergonómicos, ingenieros y trabajadores del sector de acero en Finlandia. El método fue desarrollado inicialmente para dicho sector, resultó exportable a otros ámbitos de trabajo y fue adoptado rápidamente por su sencillez de aplicación y porque en 1991 apareció una versión informatizada, ya que fue uno de los primeros softwares para la evaluación ergonómica de disposición de los ergonómicos. A lo largo del tiempo, pues surgió un gran número de estudios científicos que han avalado los resultados. ¿Cuál es el método de OWASP? El método de OWASP nos permite la valoración física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo, ya que a diferencia de otros métodos de evaluación postural, como RULA o REVA, que valoran posturas individuales y se caracteriza por su capacidad de valorar de forma global las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea. Como contrapartida, OWASP proporciona valoración. Ya es esta capacidad de Fundamentos del método de OWASP. El método de OWASP es un método observacional, es decir, parte de la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de una tarea a intervalos regulares. Las posturas observadas son clasificadas en 252 posibles combinaciones, según la posición de la espalda, los brazos y las piernas del trabajador, además de la magnitud de la carga que manipula mientras adopta la postura. Cada postura observada
Es clasificada asignándole un código de postura. A partir del código de cada postura se obtiene un valor, una variación del riesgo, incomodidad que supone a su adopción asignándole una categoría de riesgo. OWASP distingue 4 niveles o 4 categorías de riesgo por cada postura. Realizada la codificación de las posturas, el método determina la categoría de riesgo de cada una de ellas individualmente. Posteriormente se evalúa el riesgo o incomodidad para cada parte del cuerpo, espalda, brazos y piernas, de forma global, es decir, considerando todas las posturas adoptadas. Para ello se asigna una categoría de riesgo a cada parte del cuerpo, en función de la frecuencia relativa de las diversas posiciones que adopta en las diferentes posturas observadas. Finalmente, el análisis de las categorías de riesgo calculadas para cada postura observada, así como para las distintas partes del cuerpo de forma global. Permitirá identificar las posturas y posiciones más críticas, así como las acciones correctivas necesarias para mejorar el puesto. En la aplicación del método comienza con la observación de la tarea desarrollada por el trabajador. Bueno, si existen diferentes actividades a lo largo del periodo observado, se establecerá una división en diferentes fases de trabajo. Esta división conveniente cuando las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes y en diversos momentos de su trabajo. Así pues, si la tarea realizada por el trabajador es homogénea y la actividad desarrollada es constante, la evaluación será simple. Si la tarea realizada por el trabajador no es homogénea y puede ser descompuesta en en diversas actividades o fases, la evaluación será multifase. Si se han establecido fases de evaluación, se realizará separadamente para cada fase. Además, establecerá el periodo de observación necesario para el registro de posturas, considerando que la muestra de posturas recorridas deben ser representativa del total de posturas adoptadas por el trabajador. Bueno, esto implica que en puestos de ciclo de trabajo corto, en los que las actividades se repiten periodos breves, será necesario un tiempo de observación menor que en puestos de tareas muy diversas y sin ciclos definidos. En general, serán necesarios entre 20 y 40 minutos de observación. Se determinará la frecuencia de muestreo, es decir, la frecuencia con la que se anotará las posturas adoptadas. Las posturas deben recogerse a intervalos regulares de tiempo, habitualmente entre 30 y 60 segundos. La frecuencia de observación dependerá de la frecuencia con la que el trabajador cambia de postura y de la variedad de posturas adoptadas. En general, la mayor frecuencia de cambio y diversidad de posturas será necesaria una mayor frecuencia de muestreo y registro de posturas. En cualquier caso, debe considerarse que el número de observaciones realizadas debe ser suficiente e influirá en la posición de la elaboración obtenida. Debe considerarse que la verdadera proporción de tiempo en cada postura se estima a partir de las posturas observadas. Por lo tanto, el error de estimación aumenta a medida que el número total de observaciones disminuye. Estudios previos han encontrado que el límite superior de ese error, con 95% de probabilidad, cuando se realizan 100 observaciones, es del 10%. El límite de error basado en 200, 300 y 400 observaciones son 7, 6 y 5% respectivamente. Definidas las fases, el periodo de observación y la frecuencia de muestreo, se observará la tarea durante el periodo de observación definido y se registrarán las posturas a la frecuencia de muestreo. Esto puede realizarse mediante la observación del trabajador
el análisis de fotografías o la visualización de videos de la actividad tomados con anterioridad. Finalmente, se realizarán los cálculos expuestos en apartados posteriores para obtener la valoración del riesgo debido a la adopción de posturas en el desarrollo de la tarea. El procedimiento para aplicar el método OWASP puede resumirse en los siguientes pasos. Número 1. Determinar si la tarea debe ser dividida en varias fases. Evaluación simple o multifase. Si las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos momentos de su trabajo, se llevará a cabo una evaluación multifase. 2. Establecer el tiempo total de observación de la tarea dependiendo del número y frecuencia de las posturas adoptadas. Habitualmente oscila entre 20 y 40 minutos. 3. Determinar la frecuencia de observación o muestreo. Indicar cada cuánto tiempo se registrará la postura del trabajador. Habitualmente oscila entre 30 y 60 segundos. 4. Observación y registro de posturas. Observación de la tarea durante el periodo de observación definido y registro las posturas a la frecuencia de muestreo establecida. Pueden tomarse fotografías o videos desde los puntos de vista adecuados para realizar las observaciones. Para cada postura se anotará la posición de la espalda, los brazos y las piernas, así como la carga manipulada y la fase a la que pertenece si la evaluación es multifase. 5. Codificación de las posturas observadas. A cada postura observada se le asignará un código de postura que dependerá de la posición de cada miembro y la carga. Se emplearán para ello en las tablas correspondientes a cada miembro. 6. Cálculo de la categoría de riesgo de cada postura. A partir de su categoría de riesgo, se identificarán aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo para el trabajador. 7. Cálculo del porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posición de cada miembro. Se calculará el porcentaje de cada posición de cada miembro, espalda, brazos y piernas respecto al total de posturas adoptadas. 8. Cálculo de la categoría de riesgo para cada miembro en función de la frecuencia relativa. Se conocerá así que miembros soportan un mayor riesgo y la necesidad de rediseño de la tarea. 9. Determinar, en función de los resultados obtenidos, las acciones correctivas y de rediseño necesarias. 10. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el método OWASP para comprobar la efectividad de la mejora. Observación y codificación de posturas. La tarea será realizada durante el periodo de observación definido y se registrarán las posturas a la frecuencia de muestreo, aunque esto puede realizar mediante la observación in situ del trabajador, firmar en video la tarea y detener la imagen en los momentos oportunos puede facilitar el registro de las posturas. A cada postura se le asignará un código de postura conformado por 4 dígitos. El primer dígito dependerá de la posición de la espalda del trabajador en la postura valorada, tabla 1. En el segundo, de la posición de los brazos. El tercero, en la posición de las piernas. Y en el cuarto, de la carga manipulada. En la figura 1 nos muestra un ejemplo de codificación de una postura. Bueno, dándole seguimiento a lo que dijo mi compañero, aquí tenemos lo que son las tablas de codificación. Por ejemplo, aquí tenemos la primera tabla, que es la posición de la espalda, en donde podemos establecer un código que está conformado por 4 dígitos. Bueno, aquí son los distintos tipos de posiciones de la espalda. El primero sería espalda derecha, que se registraría como 1. El segundo dígito sería espalda doblada. Y así como vamos viendo, ya depende del tipo de posición que adoptemos, es como vamos a registrar
el código, este dígito para conformar nuestra codificación de postura ya articulada. En la tabla 2 tenemos lo que es la codificación de las posiciones de los brazos. Pues aquí vamos a registrarlo de acuerdo a qué tipo de posición de los brazos se va a llevar a cabo en la actividad a realizar. Como aquí podemos ver en en el primer código o dígito, es los dos brazos abajo. El segundo dígito es un brazo bajo y el otro elevado. En el tercer dígito, los dos brazos elevados. Ya vamos a ponerle de acuerdo a lo que nos toque hacer y vamos a ir articulando cada uno de los códigos hasta formar una codificación ya completa. Acá tenemos lo que es la tabla para la posición de las piernas, que vendría siendo la misma explicación, solo que aquí basándonos en lo que son la posición de las piernas, ya sea sentado, donde el trabajador va a permanecer sentado de pie con las piernas rectas. Aquí podemos ver que en cada dígito, cada código de esta tabla, se muestran distintas posiciones de las piernas, ya sea hincado, andando, de pie o en cuclillas. Entonces ya depende de qué tipo de posición adoptemos, vamos a registrar el dígito. Acá tenemos la tabla 4, que es la codificación de la carga y fuerza soportada, o sea, la carga que vamos a levantar. La primera, en el primer código, es una carga de menos de 10 kilogramos, la segunda entre 10 y 20 kilogramos y la 3 más de 20 kilogramos. Bueno, aquí va a tener mucho que ver porque depende ya de la posición que vayamos adoptando previamente a las posiciones anteriores que vamos teniendo. Vamos a ver si va a ser soportada esa fuerza o si vamos a poder sufrir alguna lesión debido a esto. Bueno, acá ya tenemos en la figura 1 un ejemplo de la codificación de una postura. En la espalda, en la posición de la espalda tenemos como dígito al 1. Entonces esa fue la posición que se va a ejercer, entonces esa registramos. En la posición de brazos pusimos el dígito número 2. En la de piernas, el dígito número 1, que va a ser como aquí vemos en la posición de las piernas, el dígito número 1 nos muestra que es cuando la persona está sentada, o sea, esta es su posición de las piernas, de pie con las dos piernas rectas. Y la carga es el código 1, que sería una carga de menos de 10 kilogramos. Entonces, ya después de tener aquí nuestra codificación de una postura ya completa articulada, vamos a ver cómo es que se evalúan. Cálculo de riesgo. Una vez codificadas las posturas incluidas en la evaluación, se deberá calcular la categoría de riesgo de cada una de ellas. OWASP asigna una categoría de riesgo a cada una de las posturas a partir del código de postura que vimos anteriormente. Existen 4 categorías de riesgo que vamos a ver en la tabla número 5, que es la que viene a continuación, enumeradas del 1 al 4, de orden creciente, de riesgo respecto al efecto sobre el sistema musculoesquelético. Cada una, a su vez, establece la prioridad de posibles acciones correctivas. Bueno, aquí tenemos en esta tabla 5 lo que son las categorías de riesgo y acciones correctivas. Para conocer a qué categoría de riesgo pertenece cada postura, se empleará también la tabla 6 que vamos a ver a continuación. Bueno, en ella, a partir de cada dígito del código de postura que vemos aquí en esta tabla 5, se indica la categoría de riesgo a la que pertenece la postura. Bueno, aquí tenemos lo que son las categorías de riesgo enumeradas del 1 al 4 con su respectivo color, el efecto de la postura de cada número y la acción requerida. Por ejemplo, en el 1 es una postura, si es 1 es una postura normal y natural, sin efectos dañinos en el sistema musculoesquelético. No requiere acción. La número 2, postura con posibilidad de causar daño al sistema musculoesquelético. Se requieren acciones correctivas en un futuro cercano. El número 3,
esta categoría, pues su postura es con efectos dañinos sobre el sistema músculo-esquelético. Se requieren acciones correctivas lo antes posible. Y la categoría número 4, el efecto de esta postura es que la carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético. Entonces se tendría que requerir de tomar acciones correctivas inmediatamente. Bueno, acá tenemos lo que es la tabla 6, que es la categoría de riesgo por códigos de postura. Aquí es donde vamos a evaluar lo que es el riesgo de una postura. Por ejemplo, si aquí tenemos, lo primero que tenemos en el primer dígito es la postura de la espalda. Por ejemplo, digamos que si tenemos la posición 3 de la postura de la espalda, entonces nos vamos hasta el 3 para abajo, siguiendo la columna de espalda, nos vamos hasta el 3. Luego hablamos lo que son la postura de los brazos, que es nada más se puede registrar del 1 al 3, que son esas 3 posturas de los brazos. Entonces supongamos que en esta parte es 3 de espalda y nos vamos a la postura 2 de brazos. Nos seguimos guiando así. Entonces después viene lo que es la postura de las piernas. Entonces nos vamos a las piernas. Supongamos que es una postura 3 de las piernas. Entonces nos guiamos hasta arriba en el número 3, en el renglón de piernas. Y por último, lo que es la carga. Nos vamos a situar en lo que es la posición, bueno, la carga número 2, ese dígito que creo que es de 10 a 20 kilogramos. Entonces, ahora sí, ya de allí, de ese 2 de carga, bajamos hasta abajo, hasta donde se intersectan lo que es el 3 y el 2 de espalda y brazos. Entonces, lo que nos vendría dando el código de postura número 1, quiere decir que no es una postura mala para nosotros, no nos traería problemas musculoesqueléticos. Como vemos, es el número 1 y con el numerito verde. Eso sería todo de nuestra parte. Espero y haya quedado claro el método OWASP. Igual si mis compañeros quieren hacer una retroalimentación, estaría bien, y si no, pues sería todo. Muchas gracias.